Buenas tardes, Sí se Tolkien. escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, ahí está. Eh, es el último tema que nos falta. Entonces, bueno, aquí no hemos fijado una fecha de examen, ¿verdad? No, No, profe. Bueno, con esto terminamos ya la primera parte, con este que está aquí, que es derivadas parciales iteradas o cruzadas. Y pues ya vamos pensando en un examen, ¿no? Ahorita como la tarea es, digamos, pequeñita, y es semanal, pues yo les dejaré una tarea este jueves que entregarían, digamos, pues el martes, ¿no? Como es usual. Y si les parece, aplicaríamos el examen, pues el miércoles, ¿no? O el jueves. Si quieren, el jueves lo hacemos. El Sí, profe. jueves, sí, está ¿sí? bien el jueves. Bueno, pues entonces así lo hacemos el día jueves. Y entonces el día jueves no habría examen, no habría examen en línea, ¿no? Mañana sí hay examen en línea. El próximo jueves no, sería el examen escrito. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, con lo que veamos ahorita ya terminamos. Aunque avancemos en otros temas, bueno, esos ya nos incluirán. Solamente hasta aquí, ¿no? Hasta las derivadas parciales iteradas. Yo Entonces, tengo una fíjense, ya con pregunta, eso profesor. estamos. Sí, adelante, por favor. Bueno, ¿el examen va a ser como los exámenes que hemos tenido semanales o No, tenemos que enviar todas nuestras no, ese soluciones? sí es escrito. Ah, ok. Ese sí es escrito. Ok, Pues el muchas gracias. examen yo lo subo ahí en la plataforma, es un PDF. Ustedes lo pueden checar ahí, lo pueden descargar como quieran. Lo resuelven, ¿verdad? Y a sus hojas, o sea, sus respuestas, le toman una imagen y se les envían a Álvaro, ¿no? Para que lo califique. Y Ok, ese es el profesor. examen escrito. ¿Sale? Muchas gracias. Ok. ¿De qué? Entonces, bueno, terminamos ya para terminar esto que está aquí, ¿no? Miren, si nosotros tenemos una función, ¿no? De RNNR, ¿no? Y si las parciales existen y son continuas, entonces f es diferenciable, ¿no? Se requiere que sean continuos, o sea, que existan y sean continuas en una cierta vecindad, ¿no? Pero como aquí estamos hablando de cualquier, todos los puntos, bueno, pues va a ser diferenciable la función. Ahora, si estas que están aquí, ¿no? Tienen derivadas parciales continuas, ¿no? O sea, esto ya quiere decir que existen, y son continuas, entonces f' es diferenciable. O sea, se dice que f es de clase C2, ¿no? Aquí es de clase C1, pero no quiero meter más notación. Pero en general, ¿no? Ustedes tienen una función que va de R en R, tal que su primera derivada es continua en un cierto intervalo A, B, ¿no? Este que está aquí se dice clase C1 en AB, ¿verdad? Entonces aquí habría que poner clase 1 en un cierto dominio, clase C2 en un cierto dominio, para no meter más notación, simplemente clase C1, ¿sí? Y si estas que están aquí además son funciones tales que sus parciales son continuos, entonces f' es diferenciable, ¿no? Es decir, existen
la segunda derivada y decimos entonces que f es clase C2, ¿no? Entonces la notación para las cruzadas o de mayor orden, ¿no? Esta que está aquí, cuando yo la derivo, pues es una función, ¿verdad? Digamos de R2 en R. Esta que está aquí es una función que depende, pues de X y de Y. Ya no le llamo F, le llamo G, ¿no? G es la derivada respecto a X de F. Esta que está aquí es una función que depende de X y Y. Si su parcial respecto a X existe, ¿no? Y además toda, si es continua, pues sería C2. Y la parcial de segundo orden, pues así la denotamos. O sea, la derivada respecto a X, lo que me quede, pues lo vuelvo a derivar respecto a X. Si quiero cambiar de variable de derivación, pues lo anoto así, ¿no? La parcial de segundo orden de f respecto a x y respecto a, respecto a x, respecto a y, respecto a x. Aquí es importante el orden, ¿verdad? En un principio. Aquí diría, bueno, pues es que debería ser distinto si yo la derivo primero respecto a x, después respecto a y, ¿verdad? En un principio, ahorita vemos un teorema que nos dice que es lo mismo. Y en general, pues así denotamos las parciales, ¿no? De segundo orden, ¿verdad? Respecto a X, y aquí me falta ponerle aquí un cuadrado, que sea esto, ¿verdad? La parcial de segundo orden respecto a XJ y respecto a XY, que si derivo primero respecto a XJ y lo que me quede lo digo respecto a XY. ¿Sí? Entonces aquí me faltó un cuadrado. Son las parciales cruzadas, iteradas o de orden superior, ¿verdad? Entonces depende de cuál es la variable. Si le ponen la misma, pues es de orden superior. Si cambia, pues es cruzada. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, ahí está. Ahora viene este teorema, amigo. Si f es C2, ¿no? Es decir, tiene derivadas de segundo orden continuas. Cuando hablamos, miren, de C1, pues resulta que estas que están aquí, ¿no? Todas estas que están existen y son continuas. De segundo orden quiere decir que las derivadas de estas que están aquí, pues existen, son continuas. O sea, pues todas las cruzadas, ¿verdad? Todas, 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 todas. Entonces es C2. Y en este caso ocurre que la parcial de segundo orden, si f es una función que, bueno, aquí es en general. Aquí no importa que sean más variables. Si derivo yo primero respecto a y y después respecto a x, me tiene que dar lo mismo que si derivo primero respecto a x y después respecto a y. Eso que está aquí es la igualdad entre las parciales cruzadas. Pero ¿qué se requiere? Bueno, pues que sea clase C2, ¿no? Que las parciales de segundo orden pues sean continuas, por llamarle de algún lado, ¿no? O sea, todas existan. ¿Cómo decirlo otra vez? A ver, déjenlo digo otra vez. Estas que están aquí, continuas, ¿no? Y las derivadas de cada una de estas que están acá, pues también van a ser continuas. O sea, respecto a x1, xj, ¿no? Para j, pues de 1 hasta n. Y aquí le ponemos i, y esto que está aquí sería para i, y j de 1 hasta n. O sea, todas, 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 todas. Entonces, fíjense cómo se verían. Miren, esto que está aquí es simplemente la definición de lo que es lo que sería una parcial cruzada, ¿verdad? Si yo primero derivo respecto a x, fíjense qué cosa va a ser, ¿no? Esto que está aquí por definición es el límite. Cuando h se va a 0,
de f de x más h, la otra la dejo fija, menos f de x h, perdón, xy entre h, ¿verdad? Este que está aquí es la derivada respecto a x de f, este límite, ¿vale? Y luego quiero calcular la derivada, o sea, quiero tomar el límite cuando t se va a 0 de 1 entre t. ¿De qué cosa? De esta función. Pero ¿cómo se ve esta función? Pues como el límite cuando h se va a 0 de f de x más h, y aquí hay que agregarle t, ¿verdad? Y más t menos f de x y más t. Le quito esta misma función menos el límite sin moverle nada, ¿verdad? Así como está. F de x más h, y menos f de x, y. ¿Sí? Que es el límite cuando t y h se van a 0 de 1 sobre t por h de esta expresión, miren. Es este. ¿Verdad? Este que está aquí es un límite doble. T y h se van a 0. Esta expresión menos esta expresión menos este que está aquí. Híjole, y aquí me quedó más, debe quedar más. Entonces ahí tengo un error. Mil disculpas. Aquí hay un error, ¿no? Ahí está. Lo anterior es simétrico, por llamarle de alguna manera, respecto a X y respecto a Y. Si yo tomo, miren, primero este límite, ¿verdad? Entonces aquí le pongo Y más H. Este que está aquí lo dejo tal cual, ¿verdad? Este lo dejo tal cual y así. Y después 1 sobre T y este que está aquí le voy a llamar T, ¿verdad? Y me va a quedar exactamente lo mismo. Lo único que va a suceder es que estoy cambiando el papel de T con H, ¿no? Donde diga H, pues hay que ponerle T. Y donde diga T, pues hay que ponerle H. Pero es ese mismo límite. Es el mismo límite. Por lo tanto, pues se vale, ¿no? ¿Y dónde aparece la continuidad? Bueno, pues en la definición del límite. Cuando tengo una función que es continua, pues significa que el límite, ¿verdad? Límite cuando x se va a x de f de x es igual a f en x0, si es continua en x0. ¿No? Estos aquí pueden ser vectores incluso. Esa es la continuidad. ¿No? Entonces aquí debe ser, pues la función evaluada, que es la derivada, que es justamente la derivada. Bueno, un par de ejemplos, bueno, un solo ejemplo y listo. Con esto acabamos. ¿No? Lo anterior se puede generalizar para más de 3 variables, más de 2 variables, 3, 4, las que sean. Es simplemente pues la conmutatividad, ¿no? Perdón, la asociatividad. Simplemente la asociatividad. Si yo tengo, miren, déjenme denotarlo así con subíndices. Este que está aquí sería la parcial de X, ¿no? Y este que está aquí la parcial de Y. O sea, esto que está aquí significa la parcial respecto a Y de F. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo lo siguiente, a ver, F. La voy a derivar primero respecto a X, después respecto a Y y después respecto a Z. Esto que está aquí es la parcial respecto a Z de F, derivado primero respecto a X y después respecto a Y. ¿Verdad? Y bueno, como esta que está aquí es la parcial, ¿verdad? Este que está aquí, déjeme lo escribo. Como la parcial respecto a Y de F en X.
Y como las puedo intercambiar, pues esto que está aquí es la parcial respecto a y, de la parcial respecto a z, de f. Y es que están aquí, pues los puedo intercambiar. ¿Sí? O sea, si son en este caso, deben ser C3, ¿no? La función, para que se puedan intercambiar. Entonces, fíjense, aquí viene un ejemplo. Simplemente un ejemplo. Estas que están aquí, esta función de R3 en R. La regla de correspondencia es y a la x más x el logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, es claro que el dominio es de 0 en adelante, ¿no? Por esta que está aquí. Cuando yo tengo la suma de funciones o el producto de funciones, cociente de funciones, y el cociente salvo una cierta gravedad, ¿no? Pero el dominio de esta operación, pues es la intersección de los dominios, ¿no? Entonces el dominio de esto que está aquí, pues son R más, ¿verdad? Aquí también. O sea, pero digamos es el dominio común. Y esta que está aquí, el Z, pues sí tiene que estar, debe pertenecer a R más, ¿verdad? Entonces, que está aquí, pues tiene que ser R, intersección, bueno, producto cruz, perdón, con R, cruz, R más. Este que está aquí viene siendo el dominio, ¿no? En particular, pues diferenciable aquí. Ahí, digamos, es un dominio más pequeño que el que originalmente le correspondería, ¿no? Simplemente lo puse así por tener pues un dominio más pequeño, ¿no? Pero que sea claro que ese que está ahí es un dominio. Pero, desde luego, la notación no es correcta, ¿verdad? ¿Por qué no es correcta? Porque este que está aquí es un vector. Este es un intervalo. Deberíamos ponerlo así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, olviden esto. Olviden esto que está aquí, ¿no? Este que está aquí es diferenciable. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? ¿Cuál es su dominio? O sea, A, el subconjunto de R3, pues es el que describí. R, cruz R más. ¿Verdad? Este es un subconjunto de R3. Y bueno, que viene siendo, a ver, si yo me fijo en R3, ¿verdad? El X es libre, el Y es libre, pero el Z debe ir hacia arriba, nada más, ¿verdad? Esta parte. Entonces viene siendo el semiespacio superior, el que está arriba del plano X, Y. Y ese es el dominio. Bueno, ahí es diferenciable. Entonces olvídense esto. Verifiquemos, ¿no? Aquí están todas las cruzadas. Miren. Bueno, parece que me faltan algunas, pero suficientes para poder ilustrar este hecho. Calculo la parcial respecto a x de esto, ¿verdad? Respecto a x, esto que está aquí es constante, me queda en la exponencial. Ahora, derivo respecto a x, esto que está aquí es constante, me queda el logaritmo natural de x y la derivada de esto es 1. Ahí está. La parcial respecto a x. Respecto a y, esto que está aquí es constante, ¿verdad? Y que sale de la derivación, entonces me queda y aquí es 0. Respecto a z, esto es constante. Este que está aquí sale por ser constante y la derivada es 1 sobre z. Multiplicado por x me queda así. ¿Sale? Bueno, quiero ilustrar nada más lo de las parciales, ¿no? Pero aquí miren, por ejemplo, esta que está aquí, puedo calcular la parcial de segundo orden de f respecto a x, ¿no? Que sería derivar aquí.
¿Cuál sería su derivada? Pues sería y a la x. ¿Sí? Pero ya no las puse. Agarro esta que está aquí y la derivo respecto a y. ¿Cómo es respecto a y? Pues nada más me queda este como coeficiente. Esto es constante. Esta misma la derivo, pero ahora respecto a z. Esto es constante y me queda 1 sobre z. Esta la derivo ahora respecto a x. Me queda e a la x. Y si esta la derivo respecto a z, me da 0. Esta. Derivé primero respecto a z. Si derivo respecto a x, me queda 1 sobre z. Y si derivo respecto a y, pues es 0. ¿No? Y ahora, estas que están aquí, miren, estas mismas. Si ahora derivo respecto a y, me va a quedar 0. Si derivo ahora respecto a x, me queda 0. Y si derivo ahora respecto a x, me queda 0. A ver, aquí cometí un error. Aquí es y, z, entonces va sobre x. Está bien. Respecto a z, respecto a y sobre x, está bien. Ahí está. Entonces aquí se ve la igualdad de las parciales cruzadas, miren. Aquí dice yx, donde dice xy, aquí está. Son lo mismo. Aquí dice xz, aquí dice zx. Son lo mismo. ZY, YZ, 0. ¿Verdad? Y en diferente orden. Las tres me dan 0. ¿Sí? Vale, pues. Entonces esta es la igualdad de las parciales cruzadas. Y listo. Ahí está. Ya se acabó la primera parte del curso. ¿Dudas al momento? Disculpe, profe, Sí, te escucho. ¿cuál sería un teorema donde se utilizaría ese resultado? ¿Un teorema? Un No, este es teorema, un teorema. sí, por eso, un teorema siguiente donde se utilice ese resultado. Este resultado, un teorema, pues, ¿dónde podríamos ocupar de las? No, seguramente en aplicaciones hay muchas, ¿no? Hay muchas aplicaciones. Pero un teorema en sí, pues sería en el teorema de Taylor de orden 2 o de orden 3, que es justamente lo que vamos a ver un poquito más adelante. Teorema de Taylor, de orden 2 en adelante. Ok, gracias. Sí, diga. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay nada, déjeme compartir aquí otro pequeño archivo en donde, bueno, ya empezamos a ver lo que es el teorema de Taylor. Me gustaría pensar que ya lo vieron en cálculo. El teorema de Taylor, digamos, de orden 1, así se le podríamos llamar, de orden 1. Si no, miren aquí, vamos a poner una pequeña motivación por si no han visto este teorema, ¿no? Esta aplicación del cálculo diferencial, que nos dice básicamente cómo aproximar funciones, ¿no? Déjenme que se compartan. Miren, la cosa es que hay ciertas funciones, ¿no? Que es difícil evaluar.
cuando nosotros estamos hablando de, por ejemplo, la función seno de x, bueno, conocemos explícitamente el valor para ciertos valores de x, ¿verdad? Si x vale 0, pues el seno de 0 es 0. Si x vale pi cuartos, pues esto que está aquí vale raíz de 2 entre 2. Si vale pi medios, pues el seno vale 1, ¿verdad? Y así conocemos ciertos valores. Pero no sabemos exactamente cómo evaluar el seno de 1.7, ¿no? Por ejemplo. Otras funciones como el arco seno, pues todavía menos. O la tangente, o bueno, incluso el logaritmo natural de 3.5, ¿no? Pues que está aquí podríamos utilizar ciertos trucos, ¿no? Que está aquí sería el logaritmo natural de 7 medios, que es igual al logaritmo natural de 7 menos el logaritmo natural de 2. Pero aún así, ¿no? ¿Qué es lo que le podemos hacer aquí? Este que está aquí porque es primo. Pero cuando tenemos aquí digamos, logaritmo natural de, pues no sé, de 8. Lo podemos como el logaritmo natural de 2 al cubo, que es igual a 3 veces el logaritmo natural de 2, ¿no? Entonces, con un conjunto de valores podemos ahí, aunque sean aproximados, podemos evaluar este tipo de expresiones. Pero en general no es así. Lo que es muy fácil evaluar, digamos, son los polinomios. Los polinomios incluso, bueno, tienen otras propiedades, digamos, son densos en cierto espacio de funciones continuas y pueden conformar una base, ¿no? En un principio, los polinomios se utilizan para aproximar funciones. ¿Sale? Si yo tengo, no sé, digamos, la exponencial, ¿no? Yo quiero aproximarla, digamos, por un polinomio. Y quiero que esa aproximación, bueno, que sea al menos razonable en un cierto punto. Digamos, en fijo en el punto x igual a 0, ¿verdad? La recta y igual a 1, pues es una aproximación y las mediciones del 0. Pero si yo me alejo del 0, pues ya la aproximación es mala, ¿verdad? Entonces quisiera yo un polinomio, pues que sea más próximo a esta función. Entonces me puedo fijar en un polinomio de grado 2, digamos una, pues aquí que parezca, ¿no? Digamos una parábola, pero de este lado pues yo veo que me voy alejando. Puedo obtener otro polinomio pues de un grado mayor que se aproxime a esta función. ¿Ya? Entonces tiene que ver con tareas de aproximaciones, con una aplicación, digamos, del cálculo diferencial. Y viene más o menos así, miren. Si yo tengo una función de clase Cn en un cierto intervalo, ¿no? Y ese intervalo aquí está cerrado y abierto contiene a C, ¿no? C es un número en este intervalo, ¿no? Digamos, aquí está el cerrado, me fijo en el abierto y aquí está el C, ¿no? Por ahí está. Y esta función tiene n derivadas continuas. Sus primeras n derivadas son continuas. O sea, f es continua, f' es continua, fb' es continua, hasta fn, ¿no? Así denotamos la derivada de orden n. Con un superíndice, pero entre paréntesis. Entonces, f, k, que está aquí es la derivada de orden k de f respecto a x, ¿no? Una sola variable. Es eso. Y agarramos un polinomio. Esta n que está aquí solamente denota el orden, ¿no? Que es una expresión de esta forma. Un coeficiente, ¿no? Que depende de esta variable. Por eso le ponemos el n, xn, más otro coeficiente que depende de la potencia inferior hasta que llegamos a la potencia 1. Y aquí tenemos un coeficiente más a0, x a la 0, que es un 1. ¿Verdad? Entonces una expresión de esta forma, pues es un polinomio.
Así se le llama a toda expresión de esta forma. Polinomio de grado n. ¿Sale? Ahora, observemos que estos coeficientes, los que aparecen, quedan determinados por las derivadas del polinomio. ¿De qué manera? Miren, si yo evalúo este polinomio en cero, ¿no? Todos estos se van a cancelar, excepto este. O sea, el polinomio evaluado en cero es el término constante. ¿Claro? Si yo derivo este polinomio, ¿qué es lo que voy a tener? N a n x a la n menos 1 más a n menos 1 por n menos 1 x a la n menos 2. Más, cuando llego aquí me queda A1 y este que está aquí queda 0. Pero el previo sería A2, ¿verdad? Por 2 veces, o sea, lo bajo, y aquí dice x a la 1. ¿Verdad? Así es como queda. ¿Sí? Entonces, más el A1. Ese queda. Si lo evalúo yo en x igual a 0, pues este se muere, se muere, todos, excepto este que está aquí. En x0, ¿eh? Pues me queda A1. En general, miren, en general, si yo tomo la derivada de orden k de este polinomio, lo que me va a quedar es n por n menos 1, n menos k más 1, x a la n menos k. Fíjense este término, ¿verdad? Esta es la primera derivada. La segunda derivada debería ser n por n menos 1, x a la n menos 2. Solo quiero la derivada k. ¿Qué debe aparecer? Pues aquí n menos k. ¿Verdad? ¿Y hasta dónde debe llegar? Este que está aquí. ¿Cuántos factores debe haber? Pues debe haber k factores, ¿no? Y aquí están los k factores. ¿Verdad? Porque tendremos n menos k más 1 menos k. En este caso, menos 1. Ahí está. Este se va con este, se va así. N menos k más 1. A ver si es correcto. N menos k más 1. N, correcto, más 1. N. Es n menos k. N menos k más 1 más 1. Entonces tengo n menos n. Y luego aquí dice menos 1 más 1. Debe decir menos 1 más 1. Ahí está. Sí, esto es k. Correcto. No, no, está bien, está bien. Este que está aquí es el coeficiente, ¿no? N por n menos 1 hasta n menos k más 1. X a la n menos k. ¿Verdad? Y ahora, este que está aquí sería el término enésimo. Bueno, cuando estoy derivando este. Cuando yo derivo el término késimo, lo que debe aparecer aquí, pues sería a, k, x a la k. Si yo la derivo, dice k, a, k, x a la k menos 1. La derivo otra vez y lo que aparece es k por k menos 1, a, k, x a la k menos 2. En la derivada késima lo que tiene que aparecer es esto. K por k menos 1 hasta 1 por AK, x a la k menos k. Y los previos ya son 0. ¿Por qué son 0? Porque si yo derivo n veces, ¿verdad? Un término que, a ver, aquí solamente son k derivadas. Si yo derivo el término que dice
a k menos 1, x a la k menos 1, cuando alcanzo la derivada k, esto que está aquí es 0. Y eso se vale para todos los previos, ¿no? Para uno y la particular. Entonces todos los demás son 0. Si yo evalúo en 0, ¿verdad? Todos estos términos se van. Pero aquí tengo x a la k menos k, que es x a la 0, o sea, un 1. Y el único que sobrevive es este. ¿Cuál es este coeficiente? A la k por k menos 1 hasta 1, que es k factorial. ¿Verdad? Entonces esto lo puedo escribir así, miren. El término k, o el coeficiente k de este polinomio, es justamente la derivada késima de ese polinomio evaluado en 0 entre k factorial. ¿Sí? Entonces queda únicamente determinado por las derivadas del polinomio mismo. ¿Sí? Entonces fíjense, en general sucede que bueno, esto que está aquí lo reescribo acá, ¿no? Acá, bueno, aquí esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces ahí no hay nada. O bien esto que está aquí es k factorial por AK, ¿no? Simplemente despejo. No hay nada más. Bueno, hagan estos cálculos con cuidado para que se convenza de que en efecto es así, ¿no? Es así. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a definir este que está aquí, este polinomio, que depende de n y depende de c. Valor en x. ¿Cómo va a estar definido? Como el polinomio previo, pero valorado en x menos c. ¿Sí? ¿Qué cosa es eso? Pues es a n, y en lugar de poner x le pongo x menos c, a la n más a n menos 1, x menos c, a la n menos 1, más a 0. Los conmuto, me queda así. ¿Sí? Simplemente invierto el orden de la suma. Así me queda. ¿Sí? Donde este AK es la derivada de la función de donde estoy partiendo, que es la que quiero aproximar. Fíjense. Esta, ¿no? Por eso estoy suponiendo que es clase Cn. O sea, tiene al menos derivadas de orden n continuas. Y fíjense cómo voy a definir este polinomio. ¿Cuáles van a ser sus coeficientes? Ahí están. ¿Cuáles van a ser sus coeficientes? Van a ser la derivada de orden k de la función valuada en c dividido entre k factorial, ¿no? O sea, este polinomio que es a0, ¿no? Pero a0, ¿cómo es? Y esto que está aquí es para k de 0 hasta n. Entonces, a0 debe ser f de orden 0, ¿no? Derivada de orden 0. La derivada de orden 0 es no derives, significa la función, ¿no? Y la voy a evaluar en c. El 0 factorial, pues es 1, ¿verdad? Entonces se no pinta. A1, pues es la derivada valuada en c sobre 1 factorial, que es un 1. A2 es igual a f' en c
sobre 2 factorial, que es 2. A3, que es fb', triprima, valuada en C, sobre 3 factorial, ¿no? 3 factorial es un 6. ¿No? Con esos coeficientes, así formado, este que está aquí, a este polinomio se le llama polinomio de Taylor de grado n, o sea, aquí depende, y centrado en C. Aquí está la dependencia de C. ¿No? ¿Cuál es la gracia de ese polinomio de Taylor de grado n centrado en C? Que como aproximación, aparte de que va a coincidir en el punto C, ¿verdad? Porque, fíjense, ¿qué va a pasar si yo lo evalúo en C? Entonces aquí diría C menos C, o sea, lo evalúo en 0. Si lo evalúo en 0, todo esto que está aquí se va. Lo único que me queda es A0. ¿Y qué cosa es A0? Pues es la función evaluada en C. ¿Bueno? Y esto que está aquí es el polinomio evaluado en C. Entonces, al menos en C lo está aproximando. Pero como aproximación es la única que tiene esta propiedad. Esta que está aquí, déjenme ver si la escribí o no. Miren, esta propiedad. Que si yo derivo k veces, ¿no? Para k menor o igual que n, mayor o igual que 1. De hecho, 0, si se entiende la derivada 0 como la función. Evalúo este polinomio, el de Taylor, en C. Y lo que me va a dar es la derivada de orden k de la función evaluada en C. No solamente coincide en el punto C, sino que todas sus derivadas, al menos hasta orden n, coinciden en C. Y hace esto que sea una buena aproximación. Es una excelente aproximación. Se puede probar que cuando n se va a infinito, pues la diferencia, ¿no? El residuo, que ahorita lo vemos, pues se va a cero. Pero para ello es que se requiere entonces que pues la función tenga derivadas continuas de todo orden, ¿no? Esas se llaman funciones suaves. Pero si eso ocurre, bueno, pues el polinomio de Taylor, bueno, pues se va a ir pegando, ¿no? A la función. Y ya no solamente en una vecindad de C, ¿no? Sino para todo punto donde es continua se puede aproximar por medio de un polinomio. En este caso, polinomio de Taylor. Aquí hay alguna pequeña observación. Dice que si C es igual a 0, este polinomio se conoce como polinomio de Maclaurin, ¿no? Pero, bueno, en algún curso yo aprendí que, bueno, Maclaurin pues realmente pues había pirateado, ¿no? El trabajo de Taylor. Es irrelevante, simplemente le pone un cierto valor y le pone su nombre. No tiene mucho mérito, pero bueno, se conoce como el polinomio de Maclaurin. Nosotros lo vamos a llamar polinomio de Taylor en 0, ¿no? Por si en algún libro les aparece así, pues que no piensen que es otra cosa. Entonces, esta observación, ¿de dónde viene? Miren, este que está aquí. Si yo lo evalúo en C, ¿no? Que es este que está aquí, a ver, está aquí arriba, ¿verdad? Es como evaluar este término, este polinomio en 0. Y de lo que acabamos de escribir arriba, el polinomio en 0, ¿qué cosa es? Si yo lo derivo, ¿verdad? K veces,
lo que voy a obtener es k veces el coeficiente, ¿no? Perdón, k factorial veces el coeficiente. Es lo que está aquí escrito, miren. Aquí está. K veces el coeficiente. Entonces aquí es claro por qué lo definimos así, ¿verdad? ¿Por qué definimos así los coeficientes? ¿Cómo se definió? Pues simplemente como la función derivada de orden k, valuada en c, sobre k factorial. Lo cancelo, y ahí está, ¿no? Entonces, definiendo así sus coeficientes, tenemos lo que se conoce como polinomio de Taylor de orden n o grado n, centrado en c para la función f. ¿Vale? Algunos ya lo habían visto, ¿verdad? Seguramente, en el curso de frecuencia diferencial, ahí tiene que verse. Lo que queremos es extender el teorema de Taylor que ahorita vemos a un orden mayor. O sea, para funciones de dos o más variables. ¿Cómo se ven estos polinomios para aquellos que no los han visto, no? Si yo tengo, por ejemplo, la exponencial, esta que está aquí, y c lo escojo como 0, ¿no? Esta que está aquí es continua en cualquier intervalo abierto. A, B, y agarro c metido acá. Entonces, A es negativo, B positivo. ¿Sale? Esta que está aquí tiene la propiedad de que, bueno, es igual a su derivada, ¿no? Y la derivada de su derivada es igual a esto. Si yo lo evalúo en 0, pues me va a dar 1. Por lo tanto, el polinomio de Taylor, ¿cómo viene siendo? Así. Miren, esta expresión que está aquí se puede expresar de una manera más compacta, ¿no? Digamos, el polinomio de grado n, centrado en 0, de x es igual a la suma desde que k vale 0 hasta n de la derivada de orden k, valuada en c, lo divido entre k factorial y la multiplico por x menos c a la k. Esta es la forma del polinomio de Taylor, ¿no? Entonces, fíjense, como la derivada ya las evaluamos, ¿no? C es igual a 0. La derivada de orden 1, de orden 2 y de orden 3. Entonces, con n igual a 3, ¿cómo se ve? Pues debe tener de orden 2, creo, lo puse o lo pedí de orden 3. No, pues lo pedí de orden 2. De orden 2. Bueno, si fuese de orden 3, no importa. Este que está aquí siempre es un 1. O sea, debe quedar 1 sobre 0 factorial por x, como c vale 0, ahí está, va a quedar x a la 0, más 1 sobre 1 factorial por x a la 1, más 1 sobre 2 factorial por x a la 2, más 1 sobre 3 factorial x a la 3. Simplifico, este es un 1, este es un 1, este es un 1. Ahí está. Este es un 1, este es un 1. Este es un 1 y este es un 2. Este que está aquí es un 6. Este que está aquí es el polinomio de grado 3 de Taylor centrado en 0 para la función exponencial. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo aparecen aquí los cálculos. Deben aparecer.
Me faltó uno. Pues aquí le puse 3. No sé por qué le puse 3. Le puse 3. Aquí debe haber puesto 2, ¿verdad? Porque nada más agarré la derivada de orden 2. Pero si agarro la derivada de orden 3, pues también es 1. Y lo que va a aparecer aquí es x al cubo sobre 6. Entonces aquí corríjanme o ya sé que le pongan 2 o que agreguen este término. Otro pequeño ejemplo. Si agarramos la función seno y nuevamente lo centramos en 0, ¿no? Aquí. Su derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y la derivada, ¿verdad?, de menos el seno es el menos el coseno. Si yo los evalúo en 0, coseno de 0 es a ver. No, aquí no. Es Seno de 0 es 0. Este que está aquí es Coseno de 0 es un 1. Este que está aquí, seno de 0, 0. Y el coseno de 0 es 1, con este menos da menos 1. ¿No? Sigo ahora yo la fórmula. Aquí estoy pensando que es de orden 3. Aquí me equivoqué. Aquí hay que ponerle 3 o agregarle el otro. ¿No? ¿Cómo le agregamos el otro? Entonces, fíjense. Si yo derivo de orden 4, derivado del coseno, ¿y qué es lo que voy a tener? La derivada del coseno es el menos seno. Con este que está aquí va a quedar seno. Y si yo lo evalúo en 0, bueno, pues este va a ser 0. Entonces no pinta. Entonces, lo mejor será que le pongamos aquí orden 3. ¿No? Entonces, de la fórmula, yo sé que es f de x es igual a la suma desde que k vale 0 en adelante, la derivada de orden k, valor en c sobre k factorial por x menos c. Pero si c vale 0, pues así me queda, ¿no? A la k, y así le ponemos 0. Pues el primero vale 0, el segundo vale 1. Entre 1 factorial lo que nos queda es x. Y solamente el tercero es el que sí pinta, ¿verdad? Creo que es menos 1. Sobre 3 factorial, x a la 3. Ahí está. ¿No? 3 factorial que es un 6. Ahí está. Este es el polinomio de grado 3, ¿no? No 4. Polinomio de grado 3 de Taylor. Pero, ahora, ¿qué es lo que dice exactamente el teorema de Taylor? El teorema de Taylor, el usual, ¿no? De orden 1, de orden, de orden 1, o de orden 0. ¿Cuál es la convención? ¿Cómo le llaman a ya no me acuerdo. ¿Cómo le llaman a bueno, para funciones de una sola variable. ¿No? Ahorita vemos cómo se le debería de llamar. De orden 1, de orden 0. Pero ese que está aquí es solamente es un apellido. Entonces, de orden 0. O sin orden. Bueno, tengo yo una función de RNR. Suave. ¿Qué significa suave? Pues que sus derivadas, ¿verdad?, sean continuas en este intervalo. Y esto que está aquí sería para todo K en Z más. Eso es suave. Pero al menos se pide que tenga derivadas hasta el orden n más 1
continuas en este intervalo. Y agarramos un C en este intervalo, ¿no? Aquí tengo el intervalo AB, por aquí está el C. Entonces, existe un Z entre X y C, tal es que la función, ¿no?, la puedo aproximar por medio de su polinomio de Taylor de grado n más un cierto residuo o resto. ¿Sí? Entonces el teorema de Taylor, bueno, pues es interesante, es bastante técnico, pero está formalizando la idea previa de utilizar este polinomio como una aproximación para la función. Entonces el teorema de Taylor me está diciendo, es igual al polinomio de Taylor más algo, ¿verdad? ¿Sí? Que es exactamente la diferencia, porque si echan del otro lado, dicen f menos el polinomio de grado n de Taylor centrado en C, en X, pues es igual a un cierto residuo, ¿no? O un resto, ¿verdad? Donde ese resto, además es importante, tiene esta forma. El residuo tiene la forma de la integral de C hasta X, de X menos T a la N sobre N factorial, la derivada de orden N más 1 en T. Entonces, la T es variable de integración. Y aquí lo que tenemos, pues, es la derivada de orden N más 1. ¿Sale? Entre N factorial. Este que está aquí está, bueno, léanla con cuidado, ¿no? Léanla con cuidado. Ahora, con la notación que ya estaba utilizando, todo esto que está aquí lo escribo como una suma, ¿no? Que es la derivada de orden K en C por X menos C a la K sobre K factorial, ¿no? Cuando K vale 0, pues aquí pues le agrego un 1 factorial. Un 1, perdón, artificial. ¿Cómo se le agrego? Como X menos C a la 0 sobre 0 factorial. ¿Verdad? Aquí le agrego un 1 artificial, 1 factorial, y bueno, pues ya se ve que es de esta forma, más el residuo. ¿Sale? Bueno, el residuo puede ser que no se presente de esta manera. Se utiliza lo que es ¿cómo se hace? Pues el teorema de valor medio, para ver que ese residuo tiene esta forma también. Esta que está aquí se le llama la forma de Lagrange para el residuo o el resto, que es la derivada de orden n más 1 en z por x menos c a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Entonces, es hasta aquí donde aparece el papel de la z, porque ustedes lo leen con cuidado. Aquí no juega ningún papel la z, ¿verdad? Pero aquí el teorema está diciendo, existe z entre x y c, ¿no?, tal que la función vale esto. Pero aquí en ningún momento juega el papel z, ni en el residuo, ¿verdad? La variable de integración es t, pero aquí sí juega el papel, en la forma de Lagrange para el residuo, ¿no? Entonces, fíjense, si yo utilizo esta forma de Lagrange, ¿no?, y lo que quiero es el polinomio de grado 0 para la función x, que dice, vas desde que k vale 0 hasta 0. O sea, tiene un solo sumando. ¿Cuál es ese sumando? Pues es, no derivo, ¿verdad?, a la función y le evalúo en c, sobre 0 factorial, que es un 1, x menos c a la 0, que es un 1. O sea, solamente f en c, más el residuo 0 de x. ¿Cómo es ese residuo? Si sigo la fórmula de Lagrange. N vale 1, N vale 0, 0 más 1 es 1. La derivada
¿no? De f en z. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? 0 más 1, 1. O sea, x menos c. 0 más 1, 1 factorial, que es un 1. Así me queda. ¿Sí? Entonces, si he hecho yo este término del otro lado y divido entre esto, siempre que x no sea c, así me queda. ¿Ya lo reconocen como el teorema de valor medio? O sea, el teorema de Taylor es una generalización a el teorema del valor medio. Entonces, con n0 recuperamos el teorema del valor medio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta discusión? Porque queremos generalizar esta idea de un polinomio que aproxima una función para una función de dos o más variables, ¿no? ¿Cuál es la idea? Miren, la idea de la demostración es que este residuo es de orden n. Cuando ustedes dicen que una función es de orden n, es porque esa función dividida, ¿no?, entre el polinomio de grado n, ¿no?, se va a cero cuando x se va a cero. Entonces, decir que es de orden n en C significa esto. Que este cociente se va a cero cuando x se va a C. ¿Qué significa? Miren, tendríamos que está aquí, si n de x se va a cero, ¿no? Aquí tendríamos 0 sobre 0, una especie de determinación. Pero esto que nos está diciendo que este residuo se va más rápido que x menos c a la n. Es lo que tiene que pasar para que un cociente se vaya a cero. Aun cuando tenemos ¿cómo decirlo? Un cociente que a priori se podría ver como determinado. Si yo tengo x sobre x al cuadrado, ¿verdad? Tomo el límite cuando x se va a cero, pues diría, pues esto es una determinación, ¿verdad? Pero si yo lo opero, esto que está aquí es el límite cuando x se va a cero de 1 sobre x. Y esto que está aquí, bueno, se va a infinito. Bueno, en realidad los quería al revés entonces. Quiero yo x al cuadrado sobre x, ¿no? Tomo el límite cuando x se va a cero. Yo diría, bueno, esta es una determinación del tipo L'Hopital. Pero si yo lo opero, tengo el límite cuando x se va a cero de x, ¿verdad? Y este que está aquí es cero. Quiere decir que x al cuadrado sobre x, esta que está aquí se va más rápido a cero que esta, ¿no? Y eso se ve en la gráfica. Fíjense. X al cuadrado, así. Me voy a cero mucho más rápido que la identidad, ¿no? Cuando este que está aquí se va a cero, pues la recta se va a cero. Y la parábola, pues también se va a cero, pero se va más rápido, ¿no? Esas son las funciones de orden R. Bueno, si yo tengo, miren, ahora una función, ¿no?, de Rn en R, y esta que está aquí la pido diferenciable en x0. Y defino este residuo. Aquí le voy a poner de orden 1. De orden 1. ¿Por qué? Porque solamente voy a pedir ¿cómo decirlo? Voy a pedir las derivadas respecto a ver, ¿por qué este nombre de orden 1? Porque aquí no aparecen las cruzadas, sí. No aparecen las cruzadas, pero ¿por qué no? Tiene que verse en la demostración. Tiene que verse en la demostración. Que esto que está aquí en sí mismo es la demostración. Eso es una exposición
que estoy desarrollando ahora. Esto es expositivo. Entonces, ahorita lo vamos a ver porque es de orden 1. Miren, si definimos aquí ¿no? Residuo de esta manera. F de X, o sea, depende de X y de X0, ¿no? X es un punto en Rn, lo mismo que X0, ¿no? Pero este que está aquí está fijo. Eso es fijo. Depende del punto fijo de X. Lo definimos como F de X menos F en X0 menos la derivada de F en X0, ¿no? Por este vector. Ahora, por ser F diferenciable, ¿se acuerdan qué cosa es que sea diferenciable? Una función significa justamente eso, ¿no? Que F de X menos, ¿verdad? Vamos a ponerle F de X0 más su derivada en X0 por X menos X0, dos vectores transpuestos, sobre la norma de X menos X0, ¿no? Y esto que está aquí en valor absoluto, se va a 0 cuando X se va a X0. Esa es la definición de diferenciable. Porque justamente este que está aquí, miren, así con el signo más, es justamente el plano, ¿verdad? La ecuación del plano que está aproximando a la función. Eso lo dedujimos para la dimensión 2. ¿Cómo era la ecuación del plano? Pues era f, ¿verdad? La evalúo en x0, y0, más la parcial de f respecto a x, de f en x0, y0, ¿verdad? Y la evalúo aquí en x menos x0, más la parcial respecto a y de f en x0, y0, y la evalúo en y menos y0. Que lo podía escribir como f de x0, y0, más su derivada, ¿verdad? Multiplicada por este vector. Entonces, esa es la definición de diferenciabilidad en x0. Y es de ahí la definición de este resto, ¿no? Quiere decir que si yo lo divido, ¿no? X menos x0, de este lado x menos x0, ¿verdad? Como este que está aquí es diferenciable, pues esto se va a ir a 0, ¿verdad? Entonces, es lo que me va a motivar la expresión para el teorema de Taylor, ¿no? El teorema de Taylor. Entonces, fíjense, de esta expresión que está aquí, yo puedo escribirlo como f de x, ¿verdad? Es igual hecho este del otro lado y este que está aquí también del otro lado. Como la función en x0 más su derivada, ¿verdad? En x0 por este vector más el residuo, ¿no? Vamos a llamarle este que está aquí un residuo de orden 1. Este que está aquí, ¿por qué le llamamos de orden 1? Aquí está, ¿verdad? Porque el orden viene justamente cuando le ponemos aquí la n, la potencia. Cuando le ponemos orden n, es de orden n. Cuando aparece 1, pues es de orden 1. Ahí está. Por eso es de orden 1. Se me está acabando la pila. Déjenme traer el cargador. Un minuto, no tardo.
Bueno, ya está, pero se va a apagar porque gasta pila más rápido de lo que carga este aparato. Espero no se apague. Entonces es de orden 1. Entonces, despejándolo así lo voy a escribir. ¿Sale? Si yo simplifico la notación que está aquí. H' es un vector, que es x menos x0. ¿No? Entonces su transpuesto es este vector columna. Acuérdense que convenimos pensarlos como renglones. Entonces su transpuesto es esta columna. Esto que está aquí, ¿cómo lo voy a escribir? Como h barrito es igual a x barra menos x0 barra, aquí aparece x, ¿no? Entonces x es h más x0. Entonces, que está aquí lo dejo tal cual. ¿No? Esto que está aquí, ¿qué cosa es? Pues es la derivada, ¿no? O sea, el gradiente de la función. Como tengo una función que va de Rn, nr, su derivada, pues es el gradiente de f. Ahí está. Que está aquí es el gradiente. Estoy denotando así este vector h, entonces aparece este vector h, ¿no? Esas que están aquí son sus coordenadas. Donde h1 pues es x1 menos x 1, 0, ¿no? Por llamarla así. O sea, la primera coordenada del vector su primera coordenada. Ahí está. Más este residuo. Entonces, x, ¿cuánto vale? Pues vale h más x 0. Ahí está. ¿No? Entonces, fíjense. Si h se va a 0, x se va a x0. El que es fijo es x0. De tal manera que esta expresión, la que aparece aquí, ¿verdad? De alguna manera como que estoy repitiendo esta dependencia. Solamente depende de h y de x. Entonces, así lo denoto, simplemente por simplicidad. Porque aquí ya está clara la dependencia de x y de h, ¿no? Entonces, para no recargarlo, lo pongo así. Y tenemos entonces lo siguiente. Esta expresión que está aquí arriba, la escribo así, nada más lo copio, ¿verdad? Y esto que está aquí lo escribo como una suma, o sea, el producto interno, ¿verdad? Es el producto interno de hecho es el producto interno, ¿no? Del gradiente de f con el vector h, ¿sí? Que lo puedo escribir como una suma, o sea, el hi multiplicando la parcial de f respecto a la y-ésima variable, valor en el vector x0, más este residuo. ¿Qué cosa es esto? Pues es el teorema de Taylor, de orden 1. Ahí está. Así es como me está diciendo que aproximo a la función en x0, ¿no? Que está aquí es a ver, aquí me faltó desde luego aquí la rayita, ¿no? Porque h es un vector. O sea, estoy moviendo el vector h, ¿no? O lo estoy perturbando con el vector, perdón. El vector x0 lo estoy perturbando, ¿no? Con el vector h. Entonces ahí está la dependencia. ¿Dónde, cómo lo puedo evaluar, ¿no? ¿O cuánto vale esta función aquí? Pues me dice, pues vale la función en x0, aquí también falta la rayita. Aquí ya está claro, ¿no? Lo que hay que hacer es encontrar una forma explícita de este residuo.
para poder aproximar ahora sí una función de pues, las variables que queramos. ¿Sale? Vamos ahora al teorema de orden 2. Este de orden 2 significa que x menos x0, ¿verdad? Norma, pero al cuadrado. O sea, cuando tengamos aquí el residuo de orden 2, es el que se va a ir a 0 cuando x se va a x0. Pero nos va a dar otra expresión. Lo que van a aparecer aquí son las parciales cruzadas. La parcial respecto a xy por la parcial respecto a xj de la función evaluada aquí, ¿no? Y aquí tiene que aparecer un producto, bueno, ahorita les digo cómo es. Bueno, será en otra ocasión porque se me está acabando la pila y pues ya se acabaron las notas. Hasta aquí escribí, me falta el teorema de Taylor de orden 2 para que podamos aproximar las funciones de dos o más variables. Entonces, ¿dudas al momento? Profesor, ¿todo bien? Muy bien. Si todo está bien, entonces, si les parece, los veo mañana. Mañana tienen su evaluación en línea. El día de mañana no voy a dar clase, solamente me conecto para que pues manifiesten sus dudas, ya sea sobre la evaluación o sobre lo que tengan dudas, sobre lo que estén haciendo. ¿Sale? En relativo al curso, bueno, pues ya lo resolvamos mañana. Y a las 6, bueno, pues tienen su evaluación en línea. Y el día martes continuamos ya viendo este asunto. Yo veo el teorema de Taylor de orden 2. Lo vemos el martes, ¿no? Miércoles continuamos y el día jueves su examen. Profe, una preguntota. Sí, dime. Para los exámenes semanales vamos a seguir avanzando en los temas, o sea, ya van a ir, por ejemplo, el de mañana con esto. El de mañana, ¿qué les parecería? Si es que no estaría bien, ¿verdad? Pero es que la semana que entra pues ya no tendríamos la semana que entra no tenemos evaluación en línea. Ya avanzaríamos con esto. Bueno, si quieren, para que les sea mucho más fácil, lo dejamos hasta las parciales iteradas, ¿no? Para que sea mucho más fácil. Y esta parte ya la dejamos para la siguiente evaluación en línea. Sí, para que esté Gracias. ya mejor dividido. Mejor dividido el curso. Vale, pues, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Disculpe, profe, eh, esa demostración ¿estará en el Spivak o en algún otro? No, está en el Marsen. Ah, en el Marsen. Marsen. No está escrito así, ¿eh? Pero sí, ahí viene. O sea, se explica por qué, pero bueno, estos cálculos, bueno, yo los hice para que sea más claro, ¿no? No, si no fuese así, pues da lo mismo, me leo el libro y ya no entro a clase, ¿no? No, tiene que aportar ciertas cosas. No viene así. Pero aquí están las notas para que las rehagan ustedes. Rehaciendo las notas es como se aprende, ¿no? Es una buena forma de aprender. Sí, de hecho sí me he dado cuenta porque, por ejemplo, he visto cómo está algunas definiciones en el Marsen Mm, y sí, como que están un poco más ambiguas y en las notas, por ejemplo, la de derivada, mm, en el Marsen nada más la denotan como t y sin el argumento, entonces sí se confunde uno ahí, pero sí mm. es mejor. Sí, sí, pues hay que aportarle algo. Pero sí no es no son las notas, no es el Marx, no, vaya. No.
ustedes el curso, ¿no? Me apoyo del Margen y me apoyo en otros libros. Pero esto es un curso. Entonces no esperen que lo que está aquí lo van a encontrar exactamente igual en otro libro, ¿no? Pero digo, si tienen duda, pues lo podemos platicar. Sí, profe, está bien. Muy bien. Bueno, pues si no hay nada más, pues nos veríamos mañana, porque ya no hay más que agregar. Nos vemos Profe, mañana, profesor. Sí, te escucho. la evaluación de mañana, ¿qué horas va a ser? Igual, a las 6, de 6 a Ah, 7. ok. Gracias, profesor. Que estén bien. ¿Alguien más? Parece que no. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Buenas tardes a todos. Hasta Vale, luego. profe. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.